Qué bueno que podemos adorarle, que podemos exaltar su nombre, podemos regocijarnos en su presencia. Bendito sea el Dios eterno y maravilloso. David decía: yo me alegré con los que decían que a la casa de Jehová iremos. ¿Qué le vas a decir a la persona que está a tu lado? Alégrate porque estás en la casa del Señor. David también decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Bienvenidos, bienvenidas. Los que nos siguen por las redes también son muy bienvenidos en esta mañana y nos regocijamos en la presencia del Señor. Una vez más también damos gracias al grupo de alabanza que Dios nos ha dado y la manera como Dios puede ministrarnos a través de ellos. Bendito sea el Señor. En una de las canciones estábamos hablando del Señor como Padre, ¿verdad? Y qué bueno que Dios es un Padre bueno, un Padre responsable, porque tenemos de todas clases de padres, ¿verdad? Pero padres responsables parece que escasean, parece. Pero Dios es un Padre responsable y amoroso que está con nosotros, y por eso siempre debemos exaltar su nombre y bendecirlo. Bien, hemos estado a lo largo de este mes predicando acerca del asunto de la adoración, y vamos a concluir este mes en el día de hoy. Los grupos familiares esta semana siguen con el tema de adoración, pero la otra semana arriba ya cambian. Nosotros el próximo domingo también ya cambiamos el asunto. Y dentro de ese asunto de la adoración tenemos el tema a su manera. ¿Qué es eso de a su manera? A la manera de Dios. Y trata de confrontarnos un poco. Cuando adoramos a Dios, ¿lo hacemos a la manera de Él o a la manera nuestra? Y cuando estoy aconsejando a las parejas, siempre recomiendo un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Ese librito es muy revelador porque muestra cómo a veces nosotros queremos amar a alguien desde nuestra perspectiva, pero no nos preocupamos por ver cómo es que la otra persona quiere que le amemos. Entonces la idea de a su manera en esta mañana es ver cómo desea Dios, cómo quiere Dios que le adoremos. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones en adorar a Dios, pero la adoración que le demos al Señor debe ser a la manera de Él y no a nuestra manera. Es posible que coincidamos, ¿verdad?, en algún punto, pero esencialmente la adoración que la Biblia reclama que debemos hacer a Dios es la adoración a la manera de Dios y que se encuentra en las Escrituras. Ya en el Antiguo Testamento había cierta queja del Señor, cierto lamento del Señor por la forma como el pueblo de Israel pretendía adorarle. Y yo les invito a que abran las Escrituras en Isaías capítulo 1, versos 12 al 14. ¿Qué dice este texto bíblico? Dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Esa es una palabra fuerte de parte de Dios para el pueblo de Israel, porque Dios se estaba quejando de la manera, de la formalidad que tenía el pueblo. Cumplía con la forma, pero no con el fondo, con la esencia.
no era una adoración de corazón, sino una adoración que sí estaba impecable con la forma. Tenían 10, cumplían bien los rituales, las lunas nuevas, las fiestas, sacrificaban esto y sacrificaban aquello, pero su corazón estaba lejos del Señor. En otro texto ya Dios había dicho: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, que podemos perder esencia y quedarnos con la forma. Como decía esta mañana, en automático. Estaba viendo a un neurocientífico argentino, nombre Facundo, el apellido se me olvida, si alguien lo conoce. No, Cabral es el cantautor. Facundo, bueno, neurocientífico, excelente. Les recomiendo que, bueno, no es propaganda para el BBVA, pero el BBVA tiene una serie de videos excelentes que se los recomiendo, que tratan estos temas. Y ellos invitan personas, celebridades en el conocimiento. Y dentro de los aspectos que este hombre estaba señalando acerca del cerebro, a él le hacían la pregunta: ¿cómo mantener un cerebro sano? Y bueno, él decía, bueno, la alimentación, el ejercicio, esto, lo otro, que en otro mensaje se los explico. Pero donde quiero llegar es que este hombre decía que el ser humano se ha acostumbrado tanto a hacer ciertas actividades que ya actúa en automático. Y ponía el ejemplo: alguien que ha aprendido a manejar una bicicleta o un vehículo, va hablando con el que va al lado y lo va haciendo porque va en automático. Ya su cuerpo automáticamente responde a ciertos movimientos, ¿verdad? El cuerpo tiene una memoria, un aprendizaje, de tal forma que le es fácil hacer una actividad e ir en otra actividad. Eso es un automático. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es posible que a veces nosotros vengamos a adorar a Dios en automático, que nos hemos acostumbrado y venimos por inercia. Pero Dios pide que tu adoración siempre sea una adoración consciente, una adoración que en verdad le rinda pleitesía a Él. Entonces, esta era una queja de Dios. El pueblo de Israel se había quedado en estado automático. Y sí, hacían los rituales, pero su corazón en realidad no adoraba a Dios. Y por eso, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús y la mujer samaritana tienen aquel encuentro, en Juan capítulo 4, verso 23, el Señor le dice a aquella mujer: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué interesante. Y aquí hay puntos de vista un poco encontrados sobre esa expresión que el Padre busca adoradores que le adoren. Algunos piensan que Dios es el que nos encuentra. Y algunos con este texto dicen, bueno, Dios también está buscando a gente que de corazón sincero le adore. Entonces te pregunto, ¿en qué grupo estás? ¿Entre los verdaderos adoradores o los adoradores automáticos? Veamos, ¿verdad? Y ciertamente Dios busca adoradores que le adoren a su manera, de modo que Él se agrade con aquellos que así lo hacen, que la adoración que realizamos a Dios le agrade a Él. ¿Algunas veces ustedes han recibido un regalo que no les ha gustado? No un sobrebomba, no, de eso no.
de pronto más de una persona aquí presente ha recibido un regalo que no le ha agradado. Y eso refleja que la persona que te lo regaló no te conoce, no conoce tus gustos. ¿Les ha pasado eso? Si uno va a regalar algo, tiene que conocer a la persona para que la persona cuando vea el regalo le guste. Y a veces hay personas que reciben regalos y así como los reciben, los archivan porque no estaba de acuerdo a su gusto. Bueno, cuando buscas a Dios en adoración, ¿será que Dios se agrada de lo que tú le das? Este es un tiempo de reflexión y quiero llevarles a ese encuentro con el Señor. Y muchas personas piensan en términos religiosos que adorar es cantar en la iglesia hermosos coros, himnos y canciones que hablan de lo maravilloso que es Dios. Pero esta es una percepción muy limitada de lo que en realidad comprende la adoración al Señor. En verdad, la adoración a Dios puede abarcar ciertamente cantos, pero también oraciones, conversaciones, acciones, comportamientos, pensamientos y pues todo lo que podemos expresar como seres humanos. En un momento dado son expresiones de adoración. De modo que hay muchas maneras de adorar a Dios, pero hay unas que necesariamente Dios las ha revelado en su palabra. Y esa adoración tenemos que ejercerla porque la palabra de Dios es lo que Él desea, es la voluntad de Él. Y la palabra de Dios nos va a indicar cómo debemos adorarle como a Él le agrada. Amén. Bueno, he dividido en dos grandes puntos la predicación y vamos a pensar en principio en esas maneras internas íntimas de adorar a Dios y las maneras externas, aclarando sin duda que la adoración externa está precedida por la adoración interna. No puede haber una adoración externa auténtica si previamente no hay una adoración interna eficaz. Amén. Y dentro de esa adoración interna que rendimos al Señor, una de ellas es la pureza de corazón. Salmos 24, versos 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Un adorador en espíritu y en verdad es aquel que tiene pureza de corazón. Y una buena práctica antes de la adoración pública o privada es examinar el corazón para ver si allí hay algo que ofenda a Dios y sea necesario arreglarlo. Una de las grandes diferencias entre la adoración que el creyente eleva al Señor y la adoración que hacía el pagano a sus dioses era que el pagano recibe cualquier cosa en la condición cualquiera que se encuentra el supuesto adorador. Pero el adorador de Dios tiene que ser alguien de corazón limpio. Condición que establece las Escrituras. No lo estoy diciendo yo, lo establece la Escritura. Y no olvide que los pecados que se cometen en secreto o se guardan en secreto son un escándalo público en el cielo. Tal vez usted ha sido ofendido por alguien y usted sabe que debe perdonar, así como Dios le perdonó a usted en Cristo, pero usted se resiste a perdonar. Dios quiere que lo haga. Prefiere vivir con ese espíritu de falta de perdón
entonces usted está atesorando pecado. En estas condiciones, usted no puede ser un buen adorador, ni en privado y mucho menos en público. Lo correcto en este caso es reconocer su pecado, confesarlo a Dios como tal y abandonarlo. Es lo que conocemos como arrepentimiento, del cual predicamos hace 2 domingos, ¿verdad? El verdadero adorador es alguien que se ha arrepentido. La pureza de corazón tiene que ver con revisar nuestro interior, revisar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, cuánto han afectado a otro y por supuesto pedir perdón al Señor por ello. O sea, la ventaja que tenemos nosotros es que siempre vamos a encontrar el perdón divino. Primera de Juan 1:9 así nos los dice, ¿verdad? Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. ¿Y qué? Y Él lo hace. Ahora, es algo que es instantáneo, me atrevo yo a afirmar en esta hora. No es como cuando tú solicitas la visa y metes los papeles a Michelle y le sale por allá como al año, a los 6 meses. No, cuando tú buscas el perdón de Dios, ese perdón se da de manera instantánea. ¿Y sabes por qué? Porque ya Jesús te perdonó en la cruz del Calvario. Pureza de corazón. Si queremos adorar al Señor, una cosa que tenemos que cultivar es la pureza de corazón. La adoración que no proviene del corazón es vana, vacía. No es una adoración auténtica. Entonces no es adoración. También podemos verlo en Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, aquí hay algo interesante. Miren que Pablo está rompiendo un paradigma aquí, que naturalmente lo había hecho ya Jesús. ¿Cómo era la manera de adorar en el Antiguo Testamento? El adorador tenía que presentar una ofrenda que agradara a Dios. Entre otras cosas, tenía que ser una ofrenda perfecta, sin defecto en el caso de animales. Pero ahora Pablo está diciendo, bueno, ya no vas a presentar un animal, ahora te vas a presentar tú. Tú eres el sacrificio vivo para Dios. Y no muerto, como se hacía en el pasado, ahora eres sacrificio vivo para Dios. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Adoración que está más allá de los rituales. No quiero decir que el ritual no sea válido o inapropiado. Sí, hay un ritual que podemos cumplir, pero ese ritual debe estar respaldado por un corazón que se entrega al Señor. Amén. El corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero. Es el corazón que toma un interés profundo en la vida misma de Dios y es capaz, a pesar de sus miserias, de vibrar con la eterna inocencia y la eterna alegría de Dios. Un corazón así está a la vez despojado y colmado. Despojado del pecado y colmado de la presencia del Señor. Parece un contrasentido, pero es así. Pero igual, no solamente como parte de esa adoración interna, es válido lo del corazón puro, quebrantado, sino también la humildad. La humildad, para adorar a Dios también se necesita de humildad. La humildad es una virtud
muy esquiva. Cuando pensamos que ya la teníamos, es justo cuando acabamos de perderla. Cuando alguien dice, yo soy humilde, perdió la humildad. La humildad se manifiesta en un corazón totalmente sometido a la voluntad de Dios y es requisito indispensable para adorar a Dios. Cuando llegamos a tener una relación íntima con Él a través de la Biblia y la oración, entonces aprendemos de su amor hacia nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros y para que tuviéramos vida. Cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro sanador, nuestro amigo fiel, podremos entonces adorarlo como Él merece. Por eso una condición indispensable de un adorador cristiano es tener un encuentro personal con Jesús. Un encuentro de adoración con nuestro Dios involucra además una humillación real de nuestra parte, en donde nuestro yo desaparece y queda reducido a nada, ya que al adorarle reconocemos el señorío y majestad de Dios. En algunos círculos, yo quiero aclarar esto en esta mañana, generalmente, perdone que mencione nuestro apellido. Generalmente los bautistas hablamos no solamente de la salvación, sino del señorío de Jesús. Pero ha estado apareciendo una teología que habla que el señorío de Jesús no es necesario para la salvación. Nosotros ligamos, porque la Biblia lo dice, no solamente aceptar a Jesús como el Salvador, sino también como el Señor de tu vida. Y cuando Jesús es el Señor de tu vida, entonces le adoras en espíritu y en verdad. Si tú no aceptas el señorío de Jesús en tu vida, ¿cómo le vas a adorar? Y hay que decirlo, estas son expresiones. Adorar no es una expresión de nuestro tiempo. Digamos, por decirlo de esta manera, es un arcaísmo que lo decimos ya hasta metafóricamente en las conversaciones cotidianas cuando decimos, yo te adoro, mi amor. Una manera metafórica, ¿ve? Que ha perdido su fuerza. Pero adorar es reverenciar, postrarse. Y nadie puede reverenciar y postrarse delante de Dios si no lo acepta a Jesús como el Señor de su vida. En la adoración a Dios rendimos y sometemos en obediencia todo nuestro ser a Él. Todo nuestro ser a Él. No es una parte, es todo nuestro ser a Él. Y esta anécdota o esta ilustración se las he contado en otras predicaciones y usándola de otra manera. Me remito a los escritores griegos, Homero en especial, cuando describe en la Ilíada, si mal no recuerdo, la manera como fue que Aquiles logró la inmunidad. Aquiles era un guerrero, ¿verdad?, de la antigua Grecia, pero Aquiles tenía la particularidad, Anita que lo está viendo en el bachillerato, de que su cuerpo era inmune. A Aquiles le daban palo por todos lados y nada, no le pasaba nada a Aquiles. ¿Y cuál era la situación con Aquiles? Que dice el mito griego que cuando Aquiles era pequeño, los dioses ordenaron a su mamá que lo sumergiera en un estanque para que él fuera inmune. Y entonces la mamá lo sumergió y dejó solamente destapado un talón. Lo metió todo y tenía un punto de apoyo que era el talón.
De ahí el talón de Aquiles. Era la única parte vulnerable que tenía Aquiles. Y en una de las batallas con espartanos y griegos, se formó la grande y alguien, no me acuerdo el personaje que lanza la flecha y ¡pam! Atina a darle en el talón a Aquiles. Hasta ahí llegó Aquiles. Aquiles tenía una parte vulnerable. Le quedó una parte por fuera que no fue inmunizada. Pues el creyente tiene que sumergirse todo en el Señor para que pueda ser un excelente adorador. Amén. Entonces, adorar al Señor también implica en sí mismo un acto voluntario de sumisión y sometimiento a Dios, así como de reconocimiento de su absoluto señorío sobre todo, e incluso sobre nuestras propias vidas. Al adorarle así, entregamos a Él nuestra voluntad, nuestros deseos, conjuntamente con todo nuestro ser. En otras palabras, no queda nada de nosotros por fuera del estanque de Dios. ¿Cómo es tu adoración al Señor? Pero hay unas maneras externas de adorar a Dios que deben ser consecuentes, conectadas con esa manera de adorar interna. La manera externa de adorar es un reflejo de lo que interiormente está ocurriendo, de cómo estás adorando al Señor. Y una de esas formas externas de adorar es postrarse delante de Dios. Postrarse. Wow, esa palabra también es rara, ¿verdad? En cuanto a la postura del cuerpo para la adoración, depende totalmente cómo el Señor guíe. En el Antiguo Testamento se ve adoradores en adoración a Dios postrados en tierra o de rodillas. El Salmo 95, verso 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Entonces, postrarse y arrodillarse se han asociado durante mucho tiempo con la adoración y la reverencia. Y en las escrituras encontramos esta manera de adorar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 13, quien están anotando, Salmo 138, versículo 2, Daniel 6, 10. De hecho, la palabra hebrea para adorar en realidad significa postrarse. Pero nos hacemos la pregunta, ¿es postrarse o arrodillarse la única postura que debemos adoptar al adorar a Dios? Seguramente que no. Pero por lo menos aquí te estoy marcando que bíblicamente los hombres del pasado se postraban delante del Señor. Que puede ser también en tu privacidad. ¿Cuántas veces te postras delante de Dios para adorarle? El primer caso registrado en la Biblia que muestra una reverencia es el Génesis 18:2, cuando los tres visitantes celestiales se acercaron a Abraham. Él sabía que representaban a Dios y se postró en tierra en señal de bienvenida. Los adoró porque representaban a Dios. En la Biblia encontramos cómo el postrarse es parte de la forma externa como los antiguos adoraban al Señor. De modo que a pesar que en nuestro tiempo estamos en una tecnología de avanzada, en donde algunas cosas pueden ya parecer como que muy extrañas,
La Biblia te va a insistir en que para adorar a Dios también es válido postrarse. Aunque los tiempos posmodernos no lo muestren así, porque nosotros no marchamos al ritmo de la moda, no estamos in con frecuencia estamos out, porque es la palabra de Dios la que traza nuestras maneras, nuestras formas. Que podemos pensar, bueno, sociológicamente, lo que aparece en la Biblia fue expresión de un pueblo. Sí, podemos razonar de esa manera, que hay un asiento sociológico, pero resulta que la Biblia es revelación de Dios. Y la revelación de Dios es eterna. Por lo tanto, lo que aparece en la Biblia debe permanecer. Amén. Y la adoración postrados aún es válido en nuestro tiempo posmoderno. Otra manera externa de adorar a Dios es dar. Dar. Miren, de pronto ustedes no tenían esa palabra en el radar, pero el dar es una forma de adorar. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Y sin duda el sentido inicial de este texto tiene que ver con que al yo aceptar el señorío de Dios en mi vida, entonces mis bienes, debo entender, no son míos, son de Dios. Y recuerden cuando hablábamos de las finanzas, aquello de lo mío es mío y nadie me lo quita, no aplica para la vida en Cristo. Es de Cristo. Entonces mis bienes deben honrar al Señor en la manera como los manejo, cómo los uso, cómo los cuido, pero en la manera también cómo los pongo al servicio de Dios. Interesante. Bueno, lo que voy a decir no es ninguna puya, porque yo no acostumbro ni a cantar puyas vallenatas siquiera. No lo hago. Pero, por ejemplo, si yo tengo un vehículo y Miguel Bayuelo necesita un domingo que yo lo transporte a determinado lugar, no le voy a decir, no, es que tengo que llevar el carro al mecánico. Si el carro es de Dios, me lo ha dado en administración, yo voy a ayudar a mi hermano que tiene una necesidad. ¿Eh? O sea, cuando haces eso, estás adorando al Señor. Estás adorando al Señor. Cuando estás dando a alguien que necesita, estás adorando al Señor. No nos hagamos ante la necesidad de la gente shakiros, ciegos, sordos y mudos. No, veamos la necesidad de la gente y ayudémoslo. O no hagamos, si hay algún taxista aquí, perdóneme, como los taxistas que infringen una norma de tránsito, entonces miran para el otro lado. No. Cuando tú ayudas a tu prójimo, estás adorando a Dios. Cuando alguien que sabe matemática sabe que un joven de la iglesia está pasando necesidad en el área de matemática, oye, ¿por qué no le ayudas allí? Estás adorando a Dios. No es contigo, Anita. Ella es muy buena, ella es excelente. Entonces, miren, todo nuestro ser en realidad debe adorar a Dios. Y el dar es parte fundamental de la adoración que rendimos al Señor.
Finalmente, la adoración mediante el cántico. Quise dejarla de último. La adoración mediante el cántico. La forma más común de adorar a Dios en el cristianismo es el canto. La Biblia dice que cantemos en nuestra adoración. Dice Efesios 5:19, hablando unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Y aquí es interesante porque algunos dicen, no, yo en el culto no canto porque tengo la voz muy maluca. No tiene que ver con la voz, lo importante es lo que hay en el corazón. Déjele la voz bonita a los muchachos de la alabanza, pero usted, aunque cante destemplado, cántele a Dios. ¿Ve? ¿Cierto, Beli? Cantémosle al Señor, regocijémonos en el Señor, expresémosle nuestra adoración a través de los cánticos. Y David era un especialista en esto. Yo he usado una expresión siempre que me suena desobligante, pero es que es muy gráfica, que David se despelucaba ante la presencia de Dios. Ese hombre se volvía ahí ¿verdad? Porque anhelaba la presencia del Señor. Cántale al Señor. Cuando vengas a este lugar, cántale al Señor. Cuando estés en el baño en tu casa, cántale al Señor. Porque entre otras cosas, la adoración del domingo es el resultado de la adoración tuya en la semana. ¿Ve? Entonces, acostúmbrate a adorar al Señor. Acostúmbrate a adorar al Señor. Y bueno, en nuestros tiempos posmodernos, les quiero contar muy brevemente, por ejemplo, los bautistas, cuando nacemos en Europa, especialmente en Inglaterra, los bautistas no aceptaban los himnos en sus cánticos como parte del culto. Poco a poco va habiendo una evolución y luego nos aferramos mucho a los himnos que aparecen en estos himnarios. Estos le llamamos himnarios, que tienen notas musicales. Cuando yo conocí de Cristo, la música que cantábamos en el templo era esta. Ton, 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 puro piano. Y nos deleitábamos, ¿no? Hubo un momento en que ya la juventud asume más el liderazgo y empiezan a combinarse ritmos que normalmente usaban la sociedad. Pero quiero decirle que hay himnos de estos que usaban música popular de Inglaterra, por ejemplo. De modo que cuando algunos empezaron a cuestionar, no, que no podemos poner en la alabanza ritmos de cumbia. No, en los himnos hay ritmos que eran propios del folclore de Inglaterra y de los Países Bajos. De modo que es válido alabar al Señor hoy. Ahora, aclarar aquí que no hay música cristiana ni música mundana. La música es una sola. Que hay música con letra que exalta al Señor y música que exalta es otra cosa. La música en realidad es una sola. Entonces, la adoración externa debe ser fruto de una adoración interna al Señor. ¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Qué te ha dicho Dios en esta mañana con respecto a la adoración? ¿Vienes en modo automático o si conscientemente vienes a adorar al Señor? ¿Les escucho? ¿Quién dijo yo? ¿Qué piensan de lo que Dios ha traído en esta mañana? A su manera se llama el título. A su manera. Ahora, inspirado, les confieso, el título está inspirado en una canción inglesa que se llama
On My Way, a mi manera, cantada por Frank Sinatra y otros cantores. Pero es una canción con una melodía hermosa, pero una letra muy humanista. Y qué lástima para mí, porque me encanta la melodía, pero su letra exalta mucho al individuo. Entonces, inspirado en ese título, On My Way, puse a su manera, a la manera de Dios. Que adoremos a Dios a su manera, como a Él le gusta. ¿Estás adorando a Dios como a Él le gusta? ¿O como a ti te gusta? No, esa alabanza a mí no me gusta, mejor me salgo. Ese culto está barro. ¿Es a la manera de Dios? Cuando tú tratas de agradar a alguien, seguramente hay momentos en que, aunque tú no la estás pasando bien, el otro la está pasando bien y eso te interesa. No siempre que vienes al culto es para que te sientas bien. Tú vienes a rendirle pleitesía al Señor. Y si tú lo haces, cuando termine el culto vas a sentirte bien, te lo garantizo. Escucho, ¿qué piensan ustedes de lo que Dios les mandó a decir en esta mañana? Sí, mi amado. Claro. Y es precisamente en el versículo que usted citó, lo que el Señor le dijo a los fariseos, hipócritas. Ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque su corazón estaba sucio, su corazón no lo adoraba a Él, su corazón estaba, otro término, estaba en pecado, estaban detrás de otras cosas. Así es. Entonces el Señor pues oportunamente les hizo entender eso, de que eran hipócritas. Y nosotros, si también hacemos a nuestra manera, nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, pues bien, a estar en el mismo listado, vamos a convertirnos. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Katy. Nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Ajá. Esa parte es fácil para la mayoría de los que aceptamos este reto, pero no pensamos en el señorío. Ay, yo creo que se me había olvidado, ya Dios me perdonó. Amén. Pero muchas veces lo que comparte el hermano es cierto, adoramos en esa parte de nosotros haber aceptado a Jesús, a Cristo en nuestra vida, pero no teniendo en cuenta el señorío. Entonces a veces, pues lo digo por mí, no he sido el sacrificio. Entonces siempre lucho porque a veces uno en el cansancio, en la rutina, en las cosas nuevas que va llegando a tu vida, siempre tratas como, bueno, voy a ir. Pero algo que siempre me enseñó mi abuela es, así tú estés cansado, no quieras ir, tiene que ir. Entonces, a veces eso es lo que me levanta. Pero ya entiendo que lo que ella me quería enseñar en ese momento es que aunque no esté de acuerdo, Él es el Señor de mi vida y todo lo que es mi vida tiene que ser en torno a Él. A veces en la adolescencia les comento que pensaba que tener el 100% de mi vida en Jesús era egoísta. Pero de pronto hoy eso me quedó más claro. Gloria a Dios. Qué bueno, Katy. Qué bueno. ¿Alguien más? Sí, tía Beli. Y allá le dicen aquí la tía Beli. La tía Beli. Cuando decía eso de que David se espelucaba, y de verdad se espelucaba, Claro. se daba sus pasos delante del Señor, me trajo a la mente cuando uno ve estos conciertos de grandes artistas famosos en nuestra sociedad y ve esos estadios así llenos y vean gente literalmente espelucada, Sí. ¿verdad? Con ese artista. Ujú.
A mí me encantaría que todos nos espelucáramos delante del Señor, Amén. como lo hacía David. Amén. Porque es nuestro Rey, es nuestro Señor, es eterno, es soberano, es el todo en todos y para todos. Entonces, ¿por qué no hacerlo para Él? No para que te vea. Pues, ay, sí, vamos a espelucar. No, de verdad, enfocar. Esta mañana en la charla que compartían sobre comida saludable, dice, enfóquese, concéntrese en lo que está comiendo para que le satisfaga. Concentrémonos en cada alabanza para que satisfagamos al Rey Amén. con nuestra adoración. Amén. Mire, yo se los pongo de otra manera. Ya te doy la palabra, Lili. Todos los que fuimos novios, imaginémonos las primeras citas, cuando la primera vez que invitamos a la novia a cenar. Yo creo que todo era intencional, ¿cierto? Hasta la sonrisa, todo intencional. Bueno, cuando vengas al culto, sé intencional con Dios, porque quieres agradarlo. No vengas en automático, agrada a Dios. Lili. No, pastor, bueno, ahora que lo estaba escuchando en la prédica, hay un versículo, digamos, voy a hacer una estrofita que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y yo cada vez que me acuerdo de ese versículo, pues, si Dios, Cristo vive en mí, yo tengo que vivir como Cristo vivió. O sea, para mí eso debe ser lo máximo. Entonces, eso era lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lauri. Bueno, creo como compartía la vez pasada, este tema de la adoración para mí es, o sea, a mí me encanta adorar a Dios a través de la música. Por ejemplo, si hoy tengo ronca, no crean, no tengo gripa, no tengo nada. Estuve en un concierto y canté y pasó solo. Me peluqué. Pero bueno, a través de la música me gusta mucho, pero cada uno de nosotros es diferente, ¿cierto? Y aunque a mí me guste la música o adorar a Dios a través de ella y bueno, de las distintas maneras que podemos hacerlo, a medida que uno va creciendo, también uno va desarrollando nuevas maneras y nuevos tiempos de adoración. Entonces, no sé, de pronto algo que meditaba en este momento es no olvidar que he sido diseñada y creada para adorar a Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos recordar eso y no pensar, por ejemplo, en el caso de los más adultos o más ancianos, que es que en la alabanza los que tienen que cantar son los jóvenes. Es que yo no me puedo espelucar porque yo estoy muy viejo, muy vieja para eso. O sea, a veces como que nosotros mismos limitamos nuestra adoración a nuestro Dios. Entonces, recordar que en todo el tiempo de nuestra vida, desde bebés hasta que fallezcamos, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, gozarnos en el tiempo de la adoración como cada uno es, porque cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno tiene una condición física diferente, todas las cosas, ¿verdad? Pero en medio de quién soy yo sepa que yo le estoy dando lo mejor. Hoy, mañana, en 10 años, en 20 años. Y eso me ayudará a ser libre también en mi relación con Dios. Porque cuando yo vaya a otro lugar, porque yo no sé dónde me tiene destinado el Señor, hoy estoy aquí, pero ¿y si Dios decide que todo cambie? ¿Verdad? Nosotros no sabemos ya qué va a pasar, pero donde yo esté, donde yo vaya, mi adoración entonces y mi relación con Dios no se va a ver afectada porque los demás no adoran como yo. Porque cuando yo, por ejemplo, voy a visitar a mis padres, la iglesia es totalmente diferente. La manera de adorar a Dios es totalmente diferente. Allá nadie aplaude. Allá no hay batería, y no porque no la puedan comprar, porque es una manera diferente. Claro. ¿Cierto? Entonces, allá yo no me sé ni una canción, ni una. Creo que he ido 4 veces y medio me aprendí una.
que Dios me ama y la han repetido esas 4 veces. O si no, no me sé nada. Pero entendí que no es lo que está pasando alrededor mío, no es quien está cantando, no es la iglesia donde estoy yendo, es mi relación con Dios, es la ofrenda de adoración que yo le llevo a Dios. Y en ese momento en que de pronto las otras personas están cantando la canción que sí se saben, yo puedo tener mi propia canción interna, yo puedo tener mi propia oración. Y de las mejores experiencias de pronto de la alabanza en aquella iglesia, en la última semana tuve la oportunidad de visitar el estudio bíblico el miércoles. Y yo me imaginaba que eso iba a ser algo más parecido a los estudios bíblicos que tenemos nosotros acá, pero tampoco, fue totalmente distinto. Pero al terminar el estudio cantaron un himno, incluso el himnario es diferente. Yo no encuentro todavía, yo me pasaba buscando, como que ya yo me sé varios números y buscaba, no son iguales. Incluso el último día cantaron "Oh tu fidelidad" de allá. Era otro número totalmente diferente. Pero ese día sentí tanta libertad porque decía, este sí me lo sé. ¿Ya? Y ellos lo cantaban en inglés y yo cantando en español cada momento. Primero que hasta me miraban raro. Pero entendí que cuando cuando te sales de pronto de tu zona de confort o te sales de lo que estás acostumbrado, realmente es ahí tu verdadera comunión con Dios la que va a mantener que tú puedas adorar a Dios. Estar solo caminando en un parque y sentarte y orar y de repente cantar o algo, eso es algo que nada más es entre Dios y tú. Amén. Pero entonces me gustaba eso que usted nos compartía, pastor, de que mi adoración del domingo es reflejo de mi semana, pero no solamente mi tiempo de alabanza, mi tiempo de cantar, sino todo. Entonces no olvidar que, no estoy ni muy joven, ni estoy muy viejo, ni es cuando sea adolescente que tengo que adorar a Dios. Es toda mi vida de hijo de Dios. Amén. Muchas gracias, joven Harold. Last one. El último. Mi pastor, es muy importante, como dice Laura, el tiempo, y lo compartía también en el primer servicio. Si queremos saber a la manera de Dios, tenemos que conocer cuál es la manera de Dios. Y la mejor manera de Dios de poderla conocer es hablando con Él. Pero si no tenemos una buena intimidad con Él, si no le tenemos dedicado un buen tiempo con Él, ¿cómo vamos a conocer cómo es su manera? ¿Cómo vamos a conocer cuál es la manera de Él? Si solamente le dedicamos 2 minutos y estamos más pendientes que se nos va a quemar el arroz, estamos más pendientes de que la carne se va a quemar, de que los niños, el colegio, que la ropa, que la lavadora. Entonces, el tiempo de calidad de Dios nunca lo vamos a conocer y nunca vamos a saber, porque ese momentico que nos descuidamos y nos desconectamos en ir a mirar el arroz se quema, ahí posiblemente Dios pueda hablarnos y conocer cómo es su manera. Entonces, muchas veces esa meditación, que es la palabra adecuada, tener ese momento de meditación donde tú no tienes que hablar, sino simplemente cerrar tus ojos y esperar que Dios se hable a tu vida. Pero muchas veces no lo hacemos por los mismos afanes del mundo, por las mismas situaciones, trabajo, universidad, muchas cosas. Pero en sí yo creo que esa es la clave para de pronto conocer cómo es la manera de Dios. Gracias. Voy a terminar aprovechando el punto que está tocando el hermano Harold con esto. ¿Qué nos pasaría a nosotros si vamos a visitar a un amigo, a una familia amiga, y mientras nosotros estamos ahí visitándolo, la familia se dedica a sus cosas y me deja ahí? ¿Cómo se sentirían? Ignorados, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestro devocional, entonces estamos pendientes, como decía el arroz, que el desayuno, que esto, lo otro? ¿Cómo se siente Dios? Dios siente. Entonces tengamos un tiempo con Dios, con Él, dedícaselo a Él. Porque para nosotros los humanos es muy duro
duro que alguien nos invite a su casa y nos deje ahí tirados y haga todas sus cosas. Ojo, no es una puya, es una costumbre que veo. O si estamos visitando a alguien, la persona está metida en su celular, contestando WhatsApp y te deja ahí a ti. A veces dejamos a Dios en el WhatsApp. Muy bien. Despedimos la transmisión. Las gracias a los hermanos que nos están viendo por la red. Dios les siga bendiciendo y seguramente la próxima semana tendremos una experiencia igualmente gloriosa con el Señor. Bendiciones. ¿Recuerdas esta canción? Temprano yo te buscaré. ¿Y esta? Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. ¿Y qué tal esta otra? Cristo, Altísimo Señor. Canciones que vivimos hace tiempo atrás y que hacen parte de nuestra experiencia con Dios. Te invitamos a escucharlas nuevamente con nosotros, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Entonces yo siempre me pregunto, ¿será que eso le agrada a Dios? ¿Entiendes? No des lo que vas a echar a la basura, dale a Dios